Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy viernes 19 de marzo, en el área de personal social, trabajaremos el tema primeros pobladores del Perú. Hemos visto en la clase anterior acerca de los posibles o las posibles rutas, ¿no?, que tomó el hombre para llegar a América, ¿no? Entonces, obviamente, una vez que llegan a América, ¿no?, tenemos que ver también que ha llegado al Perú. Dice, cuando el hombre asiático cruzó el estrecho de Bering, cuando el hombre asiático cruzó el estrecho de Bering, comenzó a caminar en forma errante. ¿Qué quiere decir forma errante? Quiere decir que empezó a caminar sin rumbo. Empezó a caminar sin rumbo, ¿ya? Empezó a caminar sin saber a dónde iba. Esto sucedió aproximadamente hace 20.000 años, ¿ya? Escuchen, el hombre cruzó el estrecho de Bering, comenzó a caminar en forma errante. Esto sucedió aproximadamente hace 20.000 años. Quiere decir que aproximadamente hace 20.000 años el hombre llegó a América, por lo tanto, llegó a las costas peruanas. Se enfrentó a un medio geográfico muy variado. Se piensa que pudieron tomar 3 rutas, dice. Ya, o sea, para que el hombre llegue al Perú, ya, normalmente el clima del Perú es un clima muy diverso, ¿no? Hay zonas donde hace mucho calor, zonas donde hace mucho frío, hay valles, hay selva, hay montes. Entonces, el hombre se encontró con todo esto, con todos estos tipos de medios geográficos. Entonces, para poder llegar al Perú, se piensa que el hombre pudo haber tomado 3 rutas. Una que fue hacia Chile, la otra hacia Argentina y la otra hacia los Andes, quiere decir la sierra, ¿ya? Por la serranía peruana. Entonces, aquí, chicos, tenemos que recordar, ojo, mire que yo les voy a resaltar y después, para poder responder las preguntas, ya no es necesario volver a leer, porque yo les estoy resaltando y eso quiere quedar grabado en ustedes, ¿ya? Y es más, si ustedes tienen la posibilidad de tener una hojita en casa y poder subrayar o un resaltador para que puedan subrayar las partes más importantes de la lectura, lo deben hacer, ¿ya? Porque no se trata de que ustedes al final vuelvan la pregunta, la busquen en su hoja y la contesten. Si no, así no estamos aprendiendo nada. Lo que tenemos que buscar es que ustedes, ¿ya?, sigan conmigo la lectura, comprendan lo que yo les quiero explicar y ustedes vayan tomando nota o subrayando las partes más importantes que yo les digo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo más importante? Que el hombre cruzó por el estrecho de Bering. ¿Hace cuánto? Hace 20.000 años. ¿Ya? Dice que encontró un medio geográfico muy variado y pudo haber tomado 3 rutas, hacia Chile, hacia Argentina y hacia los Andes. ¿Ya? Pasamos ahora el siguiente punto. Miren, aquí vemos esta imagen, ¿ya? ¿Qué vemos en esta imagen? En esta imagen vemos, en esta imagen estamos observando, aquí, vemos a hombres, ¿ya?, errantes. ¿Por qué se dice errantes? Porque ellos caminaban sin dirección alguna. Ellos caminaban sin ninguna dirección. Ellos iban buscando a dónde poder encontrar alimentos y todo eso. ¿Ya? Luego vamos a ver qué dice aquí. Acá nos dice lo siguiente. Aquel que va de un lugar a otro, ¿cómo se le conoce? Nómada. ¿Qué cosa es una persona nómada? Nómada es aquella persona que no tiene un lugar fijo donde vivir. ¿Ya? Les estoy explicando. Nómada es aquella persona que no tiene un lugar fijo donde vivir y va caminando de un lugar a otro buscando dónde poder pasar la noche, dónde poder pasar los días. ¿Ya? Dice, al comienzo
¿ya? Al comienzo, los hombres eran nómadas porque caminaban de un lugar a otro para buscar alimentos y no tenían un lugar fijo donde vivir, hasta que conocieron la agricultura y se establecieron en un solo lugar para cuidar lo que sembraban y dejaron de ser nómadas para volverse sedentarios con un lugar fijo para vivir. Entonces, ¿qué nos dice? Que al inicio los primeros pobladores eran nómadas, no tenían un lugar donde vivir, andaban de un lugar a otro, ya buscando alimentos y todo ello, hasta que ellos conocieron la agricultura. ¿Qué cosa es la agricultura? Empezaron a sembrar y obviamente que si tú siembras alimentos en un lugar, no te vas a ir a otro. ¿Por qué? Porque tienes que esperar en ese lugar que esos alimentos eh, se produzcan, ¿no? Y puedas cosechar. Entonces, una vez que ellos descubrieron la agricultura, tenían que cuidar lo que sembraban y ya dejaron de ser nómadas, de ir de un lugar a otro y se volvieron sedentarios. ¿Qué cosa es sedentario? Es aquella persona que tiene un lugar fijo donde vivir. Por ejemplo, nosotros ya somos personas sedentarias. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar donde vivir, nuestro hogar, ¿no? Entonces, eso quiero que ustedes entiendan. ¿Qué cosa es nómada y qué cosa es sedentario? ¿Ya? Luego vamos a ver, dice, características de los nómadas. ¿Ya? A ver, quiero que ustedes lean características de los nómadas en silencio. Ustedes vayan leyendo la pantalla y los que tienen su ficha vayan leyéndola. Yo les voy a preguntar. A ver, vamos, 3 minutos para que lean características de los nómadas. Listo. Entonces, una vez que ustedes ya han leído las características de los nómadas, vamos a recalcarlas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde vivían? Vivían en cuevas o cavernas, dice, para protegerse del frío y del ataque de fieras, porque obviamente existían animales muy feroces, ¿no? Que podían matarlos. Dice que fueron cazadores, recolectores y pescadores. Mira, ve, cazadores, ¿por qué? Porque ellos cazaban animales para poder alimentarse. Recolectores, ¿por qué? Porque ellos recolectaban alimentos para poder alimentarse. Y pescadores, porque ellos también en los ríos, utilizando herramientas que ellos mismos confeccionaban, ellos utilizaban para pescar. Para ello empleaban herramientas rudimentarias hechas de piedra, dice. Entonces, ¿de qué estaban hechas las herramientas de los antiguos pobladores peruanos? Hechas de piedra. Ellos tallaban sus piedras con puntas, las tallaban bien bonitas para utilizarlas como armas para cazar, tanto animales feroces como de repente en el mar, ¿no? Y también podrían haberse elaborado herramientas que les ayuden a sembrar. Andaban en grupos, dice, andaban en grupos. Acá no andaban solos, andaban en grupos. ¿Para qué? Para protegerse de las fieras. Habían muchos motivos por lo que ellos andaban en grupos. Uno podría ser para
protegerse del ataque de las fieras, ¿no? Eso es uno. Otro podría ser para ayudarse a sembrar, ¿no? A cosechar, a todo eso, a buscar sus alimentos. En grupos buscaban sus alimentos. En grupos se protegían de las fieras. Luego dice que cubrían su cuerpo con pieles de animales que cazaban. Entonces, ahí obviamente no había ropa, pues no podías ir al centro comercial y comprarte un pantalón, comprarte un polo, no había. ¿Qué hacían ellos? De los animales que ellos cazaban, de su piel, hacían un proceso donde ellos su piel la ponían a secar y todo eso, para que al final ellos utilizaran su piel para cubrirse, ¿ya? Entonces, de esa manera ellos se cubrían. Luego dice, dejaron como testimonio las famosas pinturas rupestres en las que se representaban escenas de su vida diaria. ¿Qué son las pinturas rupestres? Son pinturas que ellos hacían en las paredes o en las rocas grandes. Ellos utilizaban diferentes materiales para dejar pinturas. Ellos hacían unas pinturas que representaban a ellos en su vida diaria. Podría ser cazando, podría ser pintura de ellos sembrando, cosechando, podría ser en el mar, ¿no? Entonces, cualquier actividad que ellos hacían diariamente la representaban en estas pinturas rupestres. ¿Ya, chicos? Eso que quede muy claro, porque luego van a venir las preguntas, ¿ya? Si tienen ustedes alguna interrogante, por favor, lo van a hacer. Luego dice, principales hombres nómadas. Aquí tenemos 3 hombres nómadas, ya, 3 hombres nómadas. Tenemos el hombre de Toquepala, en Tacna, era nómada. ¿Qué quiere decir que era nómada? Que iba de un lugar a otro buscando sus alimentos. El hombre de Pacaicasa también era nómada. De Pacaicasa y Ayacucho era nómada. Y el hombre de Lauricocha, en Huánuco, también era nómada. Estos eran hombres que buscaban su alimento de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo donde vivir. En las imágenes, ¿qué observamos? Yo les voy a poner una flechita y ustedes van a ver, miren, les señalo esta imagen de acá. Entonces, en la imagen que yo les estoy señalando, vemos a un grupo de pobladores que se están dedicando ¿a qué? A sembrar, a cosechar, ¿no? A buscar sus alimentos. Aquí vemos también a uno que está tallando sus herramientas y están cosechando sus alimentos. Luego, en la parte de abajo, ¿ya? Profesor, buenos días. Buenos días. Apaguen sus audios, estamos explicando. Aquí, donde señalo la flecha, ¿ya? Tenemos una pintura rupestre. Miren, esto es una roca. Y sobre esa roca ellos han dibujado. ¿Qué cosa han dibujado sobre esa roca? Ellos han hecho figuras de animales que ellos cazaban. Mira, acá tenemos figuras de animales que ellos cazaban. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir acerca de las pinturas rupestres, ¿ya? Eran pinturas donde ellos representaban sus actividades diarias. ¿Ya? Aquí dice, mira, los primeros animales en ser domesticados durante la prehistoria fueron la alpaca, el cuy y la llama. Esos fueron los animales que ellos domesticaron. ¿Qué cosa domesticaron? ¿Qué quiere decir domesticar? Que ellos los criaban en el lugar donde vivían. Así como nosotros nos preguntan, ¿cuáles son tus animales domésticos? Ah, una gallina, tengo un perrito, un gatito. Entonces, ¿por qué se llama animales domésticos? Porque los criamos en casa, ¿ya? Los criamos en casa. Una vez que ya hemos visto todo acerca del ser o del poblador nómada, ya hemos visto que el nómada no vivía en un lugar fijo, buscaba sus alimentos, cazaba, de repente era recolector, cazador, pescador, y de los 3 principales hombres que eran nómadas, tenemos el de Toquepala en Tacna, Pacaicasa y Ayacucho, Lauricocha, Huánuco, y estos hombres nómadas representaban sus actividades a través del arte rupestre, ¿no? De la pintura rupestre. Ahora vamos a ver cómo era el hombre sedentario.
cómo era el hombre sedentario. Dice, cuando mis animales, cuido mis animales y mi chacra, dice, sedentario, es lo que yo les había dicho, ¿verdad? El poblador sedentario ya era aquel que tenía un lugar fijo donde vivir, ¿cierto? Ya tenía un lugar fijo donde vivir. ¿Por qué? Porque descubrió ¿qué cosa? La agricultura. Y como tuvo que sembrar, tuvo que quedarse a cuidar su siembra, ¿no? Para que pueda producir y pueda cosechar y obtener sus alimentos. Dice, con el paso del tiempo, el hombre aprendió muchas cosas nuevas. Dejó de ir de un lugar a otro, cazando, recolectando o pescando. ¿Y qué características tenía el animal sedentario? Dice, aprendió la agricultura, aprendió a sembrar y cosechar la papa y el maíz. ¿Ya? Aprendió la agricultura. Aprendió la ganadería, domesticando o criando animales. Ahí es donde dice que empezó a criar ¿qué cosa? Alpacas, llamas, cuyes, empezó a criar en donde ya se quedaba, ¿no? Comenzó a construir sus casas, formando tribus. Fue así que se establecieron en un lugar fijo. Quiere decir que como ellos sembraron en un lugar determinado, hicieron su casita ahí. Obviamente que su casita, su chocita, ¿no? Y los demás también pobladores empezaron a sembrar cerca y pudieron también ellos construir sus casitas cerca. Entonces, empezaron a haber lugares donde habían muchas casitas construidas. Entonces, a eso es que le llamaron tribus. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas que habían construido sus casitas en un lugar determinado, empezaron ellos pues a defenderse, a trabajar en conjunto, a trabajar en equipo, y se le denominaba tribus, ¿ya? Se dedicaron a la textilería. ¿Para qué? Para su vestimenta. Tejieron redes, canastas para pesca, utilizando lana de los auquénidos que criaban. ¿Quiénes son los auquénidos? La alpaca, la llama, ellos son los auquénidos. Entonces, con la lana que ellos podían extraer de estos animales, ellos tejían redes, canastas y hacían su vestimenta, ¿ya? ¿Qué más dice? Hicieron utensilios con cerámica. Entonces, aquí estos pobladores ya sedentarios empezaron a tener otras actividades diferentes a los del nómada, ¿no? Ya que los sedentarios ya no iban de un lugar a otro, ya se quedaban en un lugar fijo y tenían que tener otras actividades. ¿Cuáles son los principales hombres sedentarios? Aquí vamos a tener el hombre de Cotox en Huánuco, el hombre de Guitarrero en Ancash y el hombre de Paiján en La Libertad. ¿Ya? Entonces, miren, hay diferencia. Principales hombres nómades ya vimos en la parte de arriba. Y ahora estamos viendo principales hombres sedentarios que ya tenían un lugar fijo donde vivir. Hombre de Cotox en Huánuco, hombre de Guitarrero en Ancash y el hombre de Paiján en La Libertad. Bueno, una vez que nosotros hemos visto los principales hombres sedentarios, pasamos ahora a ver primeros pobladores peruanos, ¿ya? Vamos a ver algunos de los primeros pobladores peruanos. Empezamos con el hombre de Toquepala. ¿Qué hacía el hombre de Toquepala? Estaba ubicado en el departamento de Tacna. Realizaron pinturas rupestres en las que representaron escenas de la vida diaria como la caza. Entonces, el hombre de Toquepala está ubicado en el departamento de Tacna, ¿no? En Perú. Y sus principales actividades fueron las pinturas rupestres, donde representaron su vida diaria, donde representaban la caza, cuando ellos cazaban para buscar sus alimentos. ¿Qué cosa se consideraban a ellos? Ellos eran cazadores, dedicados a la caza, recolección y pesca. Es la característica de los de Toquepala. Luego tenemos al hombre de Guitarrero. El hombre de Guitarrero se ubicó en el departamento de Ancash, también en Perú, ¿no? Estamos viendo los pobladores peruanos, ubicado en Ancash.
Se alimentaba de carne, de venado, de cuy, de vizcacha, hasta de rana. ¿Qué pasó con los hombres de Guitarrero? Cultivaron plantas domésticas como el frijol. ¿Ya? Ellos cultivaron plantas domésticas como el frijol. Por eso a ellos se le conoce como horticultores. ¿Ya? Horticultores. ¿Qué cosas son los horticultores? Los horticultores, dice, ya, es el proceso o cambio de la caza y recolección hacia la domesticación de plantas. Entonces, estos primeros pobladores peruanos de guitarreros, Santos, apaga tu cámara, hijo. Estos primeros pobladores guitarreros ya no eran tanto cazadores, se dedicaron más a ¿qué? A la recolección y domesticación de plantas, o sea, se volvieron agricultores, ¿no? Empezaron a cultivar productos alimenticios. Por eso que a los guitarreros se le conoce como horticultores, que es el proceso de cambio de la caza a la recolección y domesticación de plantas. Luego tenemos el hombre de Cotox. El hombre de Cotox se ubica en Huánuco. ¿Qué dice del hombre de Cotox? Construyeron el primer templo religioso del Perú. ¿Cómo se llamó el primer templo religioso del Perú? El templo de las manos cruzadas. Ojo, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Primer templo religioso del Perú. ¿Cómo se llamó? El templo de las manos cruzadas. Y lo reconstruyeron el hombre de Cotox en Huánuco. A ellos ya se les llamó sedentarios. ¿Por qué? Porque ya practicaban la agricultura y se establecieron en un lugar fijo. Ya tenían un lugar fijo donde vivir. Muy bien. Y luego viene Tablada del Lurín. El hombre de Tablada del Lurín se ubica en Lima. Y ellos construyeron casas rústicas. Ya ellos construyeron sus casas, pues, ¿no? Entonces, chicos, de esta manera hemos hecho un repaso acerca de los primeros pobladores del Perú. Desde los hombres nómades que no tenían dónde vivir y se dedicaban a buscar sus alimentos cazando, recolectando, pescando, hasta los hombres sedentarios que ya encontraron un lugar donde estar porque descubrieron la agricultura y tenían que cuidar sus alimentos. Muy bien, chicos, luego de haber repasado toda la lectura de nuestra ficha, a continuación vamos a resolver nuestro desafío, ¿ya? Para resolver nuestro desafío vamos a apoyarnos de lo que hemos trabajado y vamos a tener lo siguiente. Aproximadamente, ¿hace cuántos años y por dónde llegó el hombre a América? Eso yo se lo repetí. Aproximadamente, ¿hace cuántos años y por dónde llegó el hombre a América? A ver, ¿quién me responde? Hace 2000 años. Hace 20.000 años. Hace 20.000 años. ¿Y por dónde dice que llegó? Cruzando el estrecho De América. Cruzando el estrecho de Bering, cruzando el estrecho de Bering, ¿ya? Bueno, a ver, aquellos chicos que tengan a su lado hermanitos pequeños o personas de repente que por necesidad están ahí y de repente no les va a dejar escuchar bien, traten de apagar sus audios, porque si no los demás compañeros no van a poder escuchar, ¿ya? Luego dice, el hombre nómada recibió ese nombre, ¿por qué? ¿Por qué se le llamaba hombre nómada? ¿Por qué se le llamaba hombre nómada? Porque cazaban y se iban a otro lugar, a otro. El hombre nómada recibió este nombre, ¿por qué? Porque no tenía un lugar fijo donde vivir, chicos. Esa es la diferencia entre el hombre nómada y el sedentario. El nómada no tenía un lugar fijo donde vivir. Y el sedentario sí tenía un lugar fijo donde vivir. ¿Ya? Luego dice, observa, bueno, yo les voy a repasar lo que tienen que hacer y ustedes lo van a resolver en casa, ¿ya?
En el ejercicio 3 dice, observa la imagen y luego deduce dos razones que justifican la existencia de bandas como medio de supervivencia. Mira, acá vemos que ellos están trabajando en equipo. Tengo que encontrar dos razones por las que lo hacen. Una, yo podría decir, ya, ellos trabajan en equipo para poder cazar, ¿no? Porque vemos, mira, que han matado un mamut y están buscando su carne. Entonces, trabajan en equipo para cazar. Esa sería una razón. Y segundo, podría ser, trabajan en equipo para protegerse, ¿no? Para protegerse, porque se protegen de los animales feroces. Ese puede ser dos razones que tengo y que puedo colocar ahí. En el 4, ¿cuáles fueron las principales actividades del hombre nómada? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Que fue recolector, fue cazador, fue pescador, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos escribir ahí, ¿ya? En el ejercicio 5 tenemos características. Profesor, Sí, dime. la uno no entendí. ¿Cuál? ¿La número 1? Ya, la Sí, número 1, hijo, la tienes que buscar tú en tu ficha. Ya les he dicho que yo he estado haciendo mal porque yo les resolvía la ficha y ya no lo voy a hacer. Ya, solamente les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer y ustedes lo van a resolver. Ya. Si no, no tiene nada, bueno, o dónde está la razón de que estudiemos o expliquemos la ficha si al final yo les voy a resolver la ficha. Ustedes tienen que pensar también. Tienen que, si no, no van a aprender, ¿ya? Porque he visto que hay chicos que solamente, pues yo les explico, les digo las respuestas y lo copian. Yo ahora les voy a dar pautas cómo lo pueden hacer, pero ustedes son quienes lo tienen que resolver. Aproximadamente hace cuántos años y por dónde llegó el hombre a América. Eso está en la ficha. Dice que llegó hace 20.000 años. ¿Y por dónde? Cruzando el estrecho de Bering. ¿Ya? Entonces, todas las respuestas están en su ficha. Ustedes tienen que tratar de buscarlo y encontrarlo, volverlo a leer y poder resolverlo. ¿Ya? Luego, en la número 5, tenemos que hacer un cuadro comparativo. Dice, pobladores nómadas, ¿cómo era su vivienda? ¿Los pobladores nómadas tenían vivienda? ¿Tenían dónde vivir? sí, profesor. No, pues hijos, no, eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Los hombres nómadas no tenían dónde vivir. Los pobladores sedentarios sí tenían dónde vivir. Entonces, si acá me dice pobladores nómadas y pobladores sedentarios, yo tengo que poner sus características. Vivienda, los pobladores nómadas no tenían. Pobladores sedentarios sí tenían, ¿ya? Actividades. ¿Qué hacían los pobladores nómadas? Cazaban, recolectaban y pescaban. ¿Qué hacían los pobladores sedentarios? Ellos se dedicaron a la agricultura y la ganadería, también a la textilería, porque ya ellos sembraban sus alimentos. Tamaño del grupo. En los nómadas, ellos andaban individualmente de repente, ¿no? De un lugar a otro. En cambio, los pobladores sedentarios ya andaban en tribus, ¿no? Ya tenían tribus porque ya eran un grupo de vivienda. Entonces, pobladores nómadas, tamaño del grupo, llamamos solamente grupo de personas. Pero pobladores sedentarios, ya ellos tenían tribus. Ellos ya trabajaban en tribus. Siguiente, dice, observa las imágenes y escribe a qué etapa pertenecen. Mira aquí cómo eran uno por lado con el arte rupestre, estaban cazando, estaban pescando, y en la otra imagen vemos ya casas construidas, vemos personas trabajando juntas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, esta imagen, la primera, ¿a qué etapa corresponde? A nómada, muy bien. ¿Y esta segunda, a qué etapa corresponde? A sedentarios. A sedentario. Correcto. Esa sería la respuesta. ¿Ya?
Luego tenemos en la número 7 para relacionar. Van a buscar ustedes las características del nómada. Por ejemplo, vivía en cuevas, cavernas para protegerse del frío. Entonces, con una línea van a enlazar. Y así van a buscar las características del nómada y las características del sedentario. ¿Ya? Por ejemplo, del sedentario, dice, comenzó a construir casas. Entonces, lo rayamos así. Y así van a completar ustedes. ¿Ok? En la número 8 van a tener que ustedes hacer un dibujito del arte rupestre. Cualquier dibujito que ustedes quieran. Hombres cazando, hombres pescando, hombres sembrando. Cualquier dibujito que ustedes quieran. Y luego van a tener que responder la 13, verdadero o falso. En la 14, colorear las características del hombre sedentario. Y en la 15 y la 16, responder a las preguntas que se le presentan. Ok, chicos, de esa manera hemos culminado nuestra clase de personal y ahora quedan ustedes listos para resolver su ficha. Ok. Cualquier duda que tengan, me escriben al personal. ¿Ya? Ya, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Y les voy a subir el video para que lo puedan ver nuevamente. ¿Ya? Les voy a subir el video. Chao, profe. Chao, nos vemos en otra clase. Chao.